Ok. Entonces, para desarrollar esta temática, lo primero que debemos identificar es que existe pues una serie de conceptos dentro de la termodinámica que nos ayudan a comprender cómo va a ser el aprovechamiento de los residuos por medios térmicos. Estos conceptos son por ahí unas 5 ecuaciones, pues están resumidas en aproximadamente unas 5 ecuaciones. Y el primero de ellos es el concepto de calor. Entonces, ustedes recordarán que el calor en termodinámica es la energía que se transfiere desde o hacia un sistema termodinámico. Es decir, que dentro de una reacción química, por ejemplo, o en un proceso de cambio físico, pues hay unos flujos de calor que pueden ser que entren al sistema o que salgan del mismo. La ecuación con la que se describe el calor es la que aparece pues aquí en la diapositiva, ¿cierto? Que el calor es igual a una masa que se multiplica por delta H, que es la entalpía, más la masa por una capacidad calorífica por el cambio de la temperatura. Lo que es importante entonces aquí es que el calor se define en unidades de energía y las unidades que más comúnmente utilizamos en la ingeniería pues pueden ser los julios o los joules. Y el símbolo es la J, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el calor se puede dar en términos de julios, la entalpía en kilojulios por moles y la capacidad calorífica en julios por kilogramo por Kelvin. La entalpía la vamos a definir pues más adelante, pero la capacidad calorífica por ahora les puedo decir que es una propiedad del material y se puede encontrar tabulada pues en los libros de química, de fisicoquímica, y lo que es importante recordar es que esa capacidad calorífica depende del estado en el que se encuentre un material. Entonces, por ejemplo, si queremos consultar la capacidad calorífica del agua, adicional a eso hay que decir si es agua sólida, si es agua gaseosa o si es agua líquida. Y hay que tener siempre mucho cuidado con las unidades, porque por ejemplo, aquí yo les estoy mostrando que la capacidad calorífica se puede entregar en julios por kilogramo, pero también estoy mostrando que la entalpía está en kilojulios por moles. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa M en las ecuaciones de calor para que las unidades siempre estén, pues como, sí, que se puedan cancelar entre ellas. Una excepción con las unidades es en el tema de la temperatura, que seguramente ustedes recordarán cuando hacían estos ejercicios, y es que un delta de temperatura en grados centígrados es lo mismo que un delta de temperatura en Kelvin, ¿cierto? O sea, pues para ir a lo seguro es mejor convertir todo a Kelvin y trabajar en esas unidades que digamos que son las unidades en las que se trabaja la física principalmente. Pero pueden saber, pues, si se conoce bien el sistema, podría uno empezar a jugar con los centígrados y demás, pero pues, yo les recomiendo que trabajen con Kelvin. Otro de los conceptos claves que hay que recordar es el de la energía interna. Que la energía interna en termodinámica se define con la letra U y esa corresponde a la suma energética, de la suma de las contribuciones energéticas microscópicas y depende de la cantidad de materia. Eso lo que quiere decir es que todos estos productos del calor y demás se pueden deber a procesos macroscópicos, pero también hay una contribución de las funciones o de las propiedades microscópicas. Y esas propiedades se pueden, pues un ejemplo de ellas es, por ejemplo, las vibraciones. O sea, la capacidad que tiene una molécula como la del agua, por ejemplo, de vibrar, pues también le genera una energía que es considerada dentro de las ecuaciones de la termodinámica. Esta energía interna es una función entonces del calor, que es Q, y W, que en este caso es lo que se conoce como trabajo expansivo. Y se denomina así porque el trabajo expansivo es el producto de la presión y el volumen. Listo, entonces se calcula como W, que es igual a la presión P y delta V, que es el cambio en el volumen. Entonces, cuando hay un proceso físico, químico, como por ejemplo en un motor de combustión, en un motor de vapor, pues allí los gases que están allí capturados
se expanden o se contraen dependiendo a la presión y las temperaturas que se estén manejando en el sistema. Y esa presión, esos cambios de volumen, pues pueden ser aprovechados, por ejemplo, para mover un motor, ¿cierto? Y ese motor, entonces, utiliza un trabajo que puede ser obtenido de estos sistemas térmicos. Una convención es que cuando el trabajo, cuando el sistema produce trabajo hacia el exterior, se usa un símbolo, un signo negativo. Entonces, los trabajos que sean con un signo negativo quieren decir que es un trabajo que se obtiene desde el sistema. En caso de que sea un trabajo positivo, lo que eso quiere decir es que el trabajo se está aplicando al sistema. O sea, negativo si el trabajo sale del sistema, positivo si el trabajo entra al sistema. Y eso es coherente con otras cosas que vamos a ver más adelante, principalmente con la entalpía, donde sabemos que si hay flujo de calor hacia afuera del sistema, entonces se dice que hay una reacción exotérmica, y si hay un ingreso de calor, entonces es endotérmico, ¿cierto? Otro de los conceptos dentro del tema de calor es que existen varias o dos tipos de calor, ¿cierto? Que son el primero, el calor, el calor sensible, que representa este tipo de líneas donde la temperatura aumenta o cambia con el flujo de calor. Entonces ustedes están viendo ahí que cuando yo estoy aumentando el calor a partir de este punto, la temperatura también está aumentando. O sea que cualquier calor que yo le esté agregando al sistema está produciendo un incremento de la temperatura. Este tipo de comportamiento es lo que se conoce como calor sensible. Listo. Y hay otro tipo que es el que está plano, como el que estoy subrayando en este momento. Ese, cuando es así, ese se llama calor latente, ¿cierto? Que es un calor que no está generando un incremento de la temperatura, sino que es como una meseta que alcanza el sistema. Y esa meseta se debe a que la energía que se está incorporando al sistema no se está utilizando para incremento de temperatura, sino que se utiliza para el cambio de la fase. O sea, por ejemplo, aquí en esta figura vemos que hay un material sólido que se tiene primero una fase de calor sensible, o sea, a medida que aumenta el calor, está aumentando la temperatura del cuerpo hasta que llega a un punto, que en este caso sería el punto de fusión, en el cual el sólido se convierte en líquido. Y ese cambio de fase requiere también una energía en forma de calor. Y eso lo que hace es que aumente el consumo de calor, pero no aumenta la temperatura. Y entonces esto es lo que nosotros conocemos como calor latente. Ese calor latente también lo podemos definir como entalpía, pero ahorita vamos a ver unas tablas pues, sobre ese aspecto. Otra cosa que quiero resaltar en esta diapositiva es que este concepto de trabajo expansivo, ¿cierto? Cuando yo estudiaba esto, pues hace unos años, nosotros siempre nos aprendemos la constante de los gases, ¿cierto? Que es R. Entonces uno se sabe de memoria que R es igual a 8.314 joules por mol Kelvin, o que es también igual a 0.082 litros atmósfera mol Kelvin. Y miren que aquí lo que nos está dando esta equivalencia es que los litros atmósfera son equivalentes a cierta cantidad de joules. O sea que el producto de la presión por el volumen tiene unas unidades de energía también. Listo, o sea, litros atmósfera, nosotros sabemos que esto es volumen y esto es presión, pero es difícil, al menos de entrada, imaginarse eso en unidades de trabajo o de energía. Pero pues tan solo revisando la constante de los gases, vemos pues que efectivamente hay una equivalencia. Y es precisamente el control de esta variable la que detonó pues todo el tema de revolución industrial que nos tiene pues hasta el día de hoy pues en este tema. Ahora vamos a intentar un primer ejercicio que consiste en calcular la energía interna que experimenta un sistema formado por una mol de agua líquida a 100 grados centígrados que se calienta hasta una temperatura de 200 grados centígrados.
y el proceso se realiza a una presión constante de una atmósfera. Entonces, como les dije pues en la diapositiva anterior, el tema de la capacidad calorífica específica se puede consultar en los libros. Entonces, si consultan ustedes, por ejemplo, en este momento ahí en internet, van a encontrar que la capacidad calorífica del agua en estado de vapor es igual a 1850 joules por kilogramo por Kelvin. Eso quiere decir que para yo aumentar la temperatura del agua en 1 Kelvin, y si tengo 1 kilogramo de agua, necesito una cantidad de energía de 1850 julios. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir la capacidad calorífica. La capacidad del agua, entonces, como les dije, depende si está en estado vapor, si está en estado líquido o en cuál estado se encuentra. En este caso, como vamos a trabajar en agua que va a estar a 100 grados centígrados, entonces vamos a trabajar con la de vapor. O sea, que necesitamos es, primero va a haber un consumo de calor porque tenemos agua líquida, ¿cierto? O sea, primero vamos a tener una fase de un calor latente y después de allí lo vamos a llevar con un calor sensible hasta 200 grados centígrados. Entonces, ¿para eso qué necesitamos? Bueno, ya tenemos la capacidad calorífica del agua en vapor para determinar esta parte de acá. Pero adicionalmente necesitamos el calor latente. Y ese es el que nos da la entalpía. Entonces, ese es lo que tenemos acá. Entonces, tenemos que el calor latente, que es otra forma de llamar a la entalpía, tiene el calor latente para el agua es de 2.2 por 10 a la 6 joules por kilogramo. Esto. Y la densidad del agua, pues que esa sí la conocemos. ¿Y esa para qué la necesitamos? Pues para poder convertir y calcular el volumen de agua y el volumen de gas que vamos a tener en ese primer momento en el que se produce el vapor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el calor, ¿cierto? Determinar el calor. Ya sabíamos, pues, que la ecuación nos está relacionando que el calor es igual a la masa por el delta H de vapor, que es el calor latente, más el calor sensible, que es la masa, por la capacidad calorífica por delta T. A ver que se me ha olvidado que nada. Bueno, entonces lo primero que debemos hacer es convertir pues la masa a kilogramos de agua. Para eso entonces ustedes ya saben que la masa tenemos una mol de agua y sabemos que una mol de agua, ¿cuánto pesa una mol de agua? ¿Cuál es la masa molar del agua? 18 gramos, ¿cierto? Entonces son 18 gramos por mol. Y de acuerdo a eso tenemos que la masa de agua en el sistema es de 0.018 kilogramos de agua. Listo. Ahora sí, vamos a poder reemplazar en esa ecuación, porque ya tenemos la masa, tenemos delta H de vapor, tenemos pues la masa, la capacidad calorífica y tenemos el delta de temperatura, que es de 100 a 200. Si hacemos ese cálculo, vamos a obtener un valor de 42.930 julios, que es este que está acá. Listo, y ahora lo que necesitamos es calcular delta U, porque lo que nos están pidiendo es el cambio de esa energía interna. Y recuerden que delta U es igual... Profe, podrías ir un poquito más despacio, es que vas demasiado rápido. Ah, bueno, ¿en qué parte pues está como confundidos o...? Profe, yo estoy confundida en el cambio de la entalpía, creo que sí, que dices que es de 100 a 200, o sea que esa parte de ahí sería por 200 menos 100, ¿o cómo sería ahí? Sí, el delta T sería igual a la temperatura final menos No, profe, yo temperatura. digo el delta H, ese es, o es reemplazarlo por el que nos dieron el 2.2. Eso simplemente es reemplazarlo, porque tanto el CB como el delta H se puede consultar en tablas o en libros. Y ahorita incluso les voy a pasar unas tablas de eso. Estos son datos que le dan en el sistema. Y ese delta H lo que nos sirve es para este calor latente, ¿cierto? Para calcular el calor latente. Listo, profe, gracias. Listo.
O sea que los datos que nosotros nos dieron fueron este delta H en el enunciado, este CB y el delta T, que lo podemos calcular como temperatura final menos inicial. Y la masa, pues la calculamos a partir de esta mol de agua, ¿cierto? O sea que ya tenemos todas las variables para esta ecuación. Y con ese, si reemplazamos esos valores, obtenemos este dato de 42.930 julios o julios. Pero Profe, entonces, yo tengo una pregunta. sí, Profe, ¿qué relación tiene ese tema con el tema que estamos viendo pues en la clase? que es que este es como el fundamento teórico para lo que vamos a ver sobre combustión de residuos sólidos. Y es que en los procesos de combustión ellos utilizan los poderes caloríficos de los residuos para poder producir energía. Pero para poder hablar de eso, primero tenemos que saber qué es el calor, qué es la entalpía y pues lo que estamos hablando en este momento. ¿Ok? Bueno, profe. Entonces, bueno, eso por esta parte, sino que aquí vamos a hacer como una revisión de estas primeras ecuaciones, pero ya la próxima clase lo que les digo es que vamos a mirar cómo se aplican estas ecuaciones al tema de los residuos sólidos, cuál es la aproximación que se hace desde ese punto más práctico, digamos. Entonces, bueno, ya tenemos el calor. Ahora vamos a calcular el trabajo en expansión. ¿Y por qué lo necesitamos? Porque necesitamos saber el delta U, ¿cierto? Que es el cambio de la energía interna. Y el delta U es igual a Q más W. Entonces, Q ya lo tenemos, que fue el que acabamos de calcular. Y W lo vamos a calcular con esta ecuación de acá, que es la que les di pues anteriormente, que Q, el W es igual a presión por el cambio del volumen. La presión ya la tenemos también, que se la dieron en el enunciado, que es una atmósfera de presión. Y el delta de volumen lo podemos calcular como el volumen inicial, que va a ser igual al volumen de agua. Eso, que esa es la cantidad que había del material en el punto más bajo del sistema. Y el volumen final lo vamos a calcular con la ecuación de estado, que para que ustedes seguramente lo recuerdan, PV es igual a nRT, ¿cierto? Entonces, con esa ecuación, reemplazando los valores, tenemos una mol de agua, entonces una mol de agua por R, es la constante de gases por temperatura, que entonces en este caso serían 200 grados centígrados, que es igual a 473 Kelvin, sobre la presión, que sería una atmósfera, por ejemplo. Entonces, si ustedes hacen ese cálculo, les va a dar que el volumen de vapor es igual a 38.8 litros en este momento, en este punto de acá. Ahora, si reemplazan esos valores en la ecuación del trabajo, entonces la presión de una atmósfera, que una atmósfera es igual a 101.325 pascales, eso seguramente también lo recuerdan, 101. En lo de los Kelvin, ahí lo que pasaste a Kelvin, ¿qué fue? La suma de las dos temperaturas. Este Kelvin es la temperatura acá en este momento final. Porque O sea, necesitamos, exacto, 200 más 273, que es la conversión a Kelvin. O sea que esto me da 473 Kelvin. Porque recuerden que estamos haciendo un ejercicio en el que estamos calentando agua desde una temperatura de 100 grados hasta 200 grados. Pero la constante R en Kelvin. Entonces tenemos que convertir esta temperatura de acá a Kelvin. Y con ese valor ya podemos calcular el volumen final. Y así nos da un resultado de trabajo de menos 3.928 julios de energía. Entonces, si ya tenemos el calor y tenemos el trabajo, pues ya podemos calcular la energía interna, que sería 39.000 julios. Entonces vemos que aquí hay como unos principios pues básicos que, pues como les digo, esto simplemente es el tema de fundamentación. Entonces vamos a ver ahora el concepto de entalpía. Y es que entonces aquí en el ejercicio vimos que la entalpía
Se entendía Pues pues te vuelves como... a terminar de copiar, por favor. Sí. Igual recuerden que a ustedes les queda también este video. O sea, si lo necesitan revisar varias veces, eso siempre va a estar ahí. Si tienen alguna duda, me cuentan en este momento, yo lo intento pues, resolver. Ok. Entonces la entalpía, lo que les decía, es que hace referencia a la cantidad de calor liberado o absorbido por un sistema mediante, por ejemplo, un proceso de combustión, que es lo que vamos a investigar en las próximas 3 sesiones, ¿cierto? Cómo es la combustión de los residuos y cómo se puede obtener energía de ellos. Entonces, la entalpía depende del trabajo de la energía interna, que es U, y del trabajo expansivo, que es PV, ¿cierto? Presión por volumen. Pero lo que nosotros generalmente analizamos no es la entalpía en sí misma, o sea, la H solita, sino que lo que nos interesa más es mirar cómo cambia la energía, cómo cambia esa entalpía en una reacción química. Entonces, cómo cambia el flujo de energía de calor entre unas condiciones iniciales y unas finales. Entonces, cómo es la entalpía final menos la inicial. Y eso es igual a este cambio de la energía interna más P delta V. ¿Cierto? La entalpía nos sirve para varias cosas. Una de ellas que es para analizar el cambio de fases. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes estén trabajando en el tema de residuos sólidos, van a ver que la entalpía de esos residuos van a encontrar dos formas en la que le presentan esos datos. Uno de ellos es el que se llama el poder calorífico bajo o el poder calorífico alto. Esa diferencia radica es precisamente en contar o no el cambio de fase del agua que está dentro de los residuos. Pero eso vamos a verlo pues en la próxima sesión. Aquí solamente para recordarles y por la pregunta que hizo pues esta compañera. Entonces, en el caso de entalpía, podemos encontrar que existen unos calores que están asociados a esos cambios, lo que les estaba diciendo pues al principio, que existe ese calor latente y el calor sensible. Entonces, existen unas entalpías para cada uno de estos calores. El calor latente también es la entalpía, ¿listo? También se puede llamar entalpía. Entonces, y esas tablas que nosotros encontramos en la literatura vienen determinadas como entalpía estándar, que es una entalpía que ha sido medida experimentalmente, pero a condiciones estándar de presión y temperatura, o sea, a 298 grados Kelvin y una atmósfera de presión. Así pues, ustedes pueden encontrar en internet las entalpías de vaporización, por ejemplo, del agua, o la entalpía de fusión estándar, o la entalpía de sublimación, ¿cierto? Lo que es importante aquí es que, a ver, si recuerdan qué es sublimación. ¿Qué es sublimación? Bueno, la sublimación es un proceso físico, o sea, no es químico, sino un proceso físico de convertir una sustancia de sólido, no, pero eso está malo, de sólido a vapor. Sí, de sólido a vapor. Mientras que, por ejemplo, la de fusión es pasar de sólido a líquido y la de vaporización es pasar de líquido a gas, ¿cierto? Lo que es importante aquí es que cuando nosotros vayamos pasando de, por ejemplo, sólido o en el proceso de sublimación, de sólido a gas, esa entalpía de sublimación va a ser igual a la entalpía de fusión más la de vaporización. O sea que en cada una de estas etapas, si yo tengo una entalpía de sublimación, va a ser igual a la suma de estos calores. Esto, a la suma de fusión más vaporización. Y creo que ustedes recuerdan una cosa que se llama la ley de Hess. Y si no, pues esa lo que nos sirve es cómo calcular los calores de una reacción con base en datos que tengamos, por ejemplo, de la entalpía de formación de otros productos. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo de eso.
Otra cosa para tener en cuenta aquí en la entalpía es que, por ejemplo, la entalpía de condensación es igual a la entalpía de vaporización, pero con este signo contrario, ¿cierto? Porque la condensación, recuerden que es pasar de líquido, de gas a líquido, sí, de gas a líquido, mientras que la vaporización es pasar de líquido a gas, o sea, que es el mismo proceso físico, pero en dirección contraria, y por lo tanto tienen el mismo valor, pero de signo opuesto. Eso se puede explicar en lo que decíamos ahorita de que existen reacciones que son exotérmicas y otras que son endotérmicas. Entonces vemos que, por ejemplo, si tenemos un cambio de estado como el de fusión, esa entalpía siempre va a ser positiva, de carga va a ser positiva, ¿sí? Y la solidificación, que sería el proceso contrario, sería negativa. Y eso se explica, pues, porque les digo que un proceso exotérmico es aquel que desprende energía, que libera energía al sistema, y por lo tanto delta H es negativo, ¿cierto? O sea, los procesos exotérmicos tienen una entalpía que es negativa, mientras que los procesos endotérmicos tienen una entalpía que es positiva. Si nosotros quisiéramos tener un sistema de combustión más eficiente, pues lo que necesitamos es que tengamos unas reacciones que sean principalmente pues exotérmicas, que sean capaces de liberarnos más calor, ¿cierto? Por ejemplo, para producir más vapor y poder mover turbinas o lo que necesitemos. Y esto se debe, el hecho de que, por ejemplo, la fusión sea positiva, se explica por el hecho de que el paso de sólido a líquido requiere que se suministre energía al sistema y por lo tanto es un proceso endotérmico, o sea, para poder yo tener un proceso de fusión es necesario que se aplique cierta cantidad de energía y esa energía es la que haga que se cambie esa fase de esa forma. Y así podemos hacer la lógica pues para todos los otros. Por ejemplo, para un proceso de vaporización, o sea, si ustedes tienen agua líquida y quieren llevarla hasta vapor, pues es un proceso endotérmico porque se necesita que se inyecte energía en forma de calor para hacer que esa agua se vaporice, ¿cierto? Y es por eso que tenemos este valor así. Y lo otro también aplica pues como lo mismo. Bueno, existen otras tablas de entalpía que expresan es la formación de productos, que es cuál fue la energía necesaria para producir este tipo de compuestos como agua o CO2 o óxidos de nitrógeno. Por ejemplo, en el caso del CO2, esa es la entalpía que se requiere para un proceso como como CO2 más gas produce CO2, gaseoso, ¿cierto? Sabemos que la entalpía de esta reacción a condiciones estándar es igual a menos 393.5 kilojoules por mol. Sobre las entalpías de este tipo de reacciones hay que decir que cuando los productos o los reactantes son puros y se encuentran en estado natural, entonces ese valor sería 0. Entonces, por ejemplo, para el carbón en este caso y para el oxígeno sería 0 porque estos son elementos que se encuentran así en la naturaleza. O sea, el oxígeno siempre se encuentra en forma de O2 y el carbono se puede encontrar en la naturaleza en forma sólida de esta forma. Y por lo tanto, esas entalpías de esos productos o de esos reactivos es 0 y ahorita vamos a ver algo pues sobre eso. Bueno, y aquí está pues el ejemplo que explica un poco mejor estas entalpías de combustión. Entonces vemos varias reacciones químicas y cuáles son las entalpías que se pueden obtener. Por ejemplo, aquí vemos el dato del etanol. Entonces, si ustedes tienen un residuo que tenga pues altos contenidos de etanol, pues aquí ya pueden establecer más o menos cuál sería la entalpía de dicho material. Sin embargo, en el tema de residuos sólidos, como lo vamos a ver en la próxima sesión, no es tan fácil,
porque nosotros en residuos sólidos pues no tenemos estructuras químicas tan bien definidas, sino que como ustedes pues lo deben adivinar, saben que en un residuo sólido municipal pues hay una mezcla de materiales que están completamente pues indefinidos, ¿cierto? Y son completamente aleatorios que cambian día a día y por lo tanto no existen unas tablas tan claras o una composición química, una fórmula química tan clara como en el caso de estos productos químicos. Sin embargo, cuando tenemos este tipo de procesos, entonces ya saben que lo que se aplica es este tipo de ecuaciones, donde se hace que el cambio de la entalpía en una reacción química es igual a la sumatoria de las entalpías de los productos menos la sumatoria de las entalpías de los reactivos. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo con eso. Bueno, otro concepto importante en la termodinámica que debemos pues, recordar es el concepto de la entropía. Entonces ya hemos hablado de calor, de entalpía y ahora sigue pues la entropía. Y la entropía, que es quizás un poco más complejo desde el punto de vista teórico, lo que nos dice es el número de microestados compatibles con el macroestado de equilibrio. Eso es un enredo, ¿cierto? Si uno lee eso, pues no entiende nada. Pero si aplicamos la lógica, es más fácil de entenderlo. O sea, a medida que un sistema se vuelve más desordenado, digamos que en ese caso la entropía aumenta. Entonces, si tenemos un sólido como este, vemos que estos sólidos, esa estructura cristalina, pues está muy bien ordenada, ¿cierto? Sí, pero si tuviéramos este mismo material en un estado gaseoso, pues seguramente empezaríamos a ver que ese orden pues se ha deteriorado y en ese resultado, el resultado de eso es que la entropía aumenta. El concepto de la entropía es muy importante porque gracias a él se puede definir en parte si una reacción química va a ser espontánea o no. Y otra cosa que debemos considerar es que al igual que en la entalpía, el cálculo de la entropía estándar para una reacción se calcula como la sumatoria de las entropías de los productos menos las entropías de los reactivos. Igual que en el caso de las entalpías, para el caso de las entropías, se pueden encontrar tablas estándar a temperatura y presión, pues a condiciones estándar. Entonces vemos, por ejemplo, que la entropía del oxígeno, del ozono, del cloro, bueno, de diferentes materiales, y eso nos sirve para hacer unos cálculos de la energía libre de Gibbs. El último concepto que hay que aclarar antes de hacer unos ejercicios es que existe otra variable que se conoce como energía libre de Gibbs, que es la máxima cantidad de trabajo no expansivo que puede ser extraído de un sistema cerrado. Cuando se dice trabajo no expansivo, es el trabajo que puede realizar un sistema termodinámico, por ejemplo, el trabajo mecánico. Entonces, si se hace el aprovechamiento de un combustible, este es el valor que nos dice cuánto trabajo mecánico se puede obtener de ese sistema en condiciones ideales y con máxima eficiencia, lo cual pues no es del todo cierto, pero del todo práctico. La ecuación para el cálculo de la energía libre de Gibbs entonces depende de la entalpía y de la entropía multiplicada por la temperatura. Y como les dije, entonces la energía libre de Gibbs puede ser utilizada para determinar si una reacción es espontánea o no. Entonces, si una reacción es espontánea, la energía libre de Gibbs será negativa y si no lo es, entonces será positiva. Entonces, un ejemplo sería este que aparece acá abajo, ¿cierto? Y es que determinar si para la siguiente reacción se obtiene, pues si esa reacción es espontánea. Entonces, si la reacción entre nitrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso nos produce dos moléculas de óxido nitroso. ¿Ustedes qué creen? ¿Esa reacción es espontánea o no? O sea, sin mirar los datos, uno ya sabría que esa reacción no puede ser espontánea, ¿cierto? Porque
Si fuera espontánea, pues no habría aire. O sea, esta es simplemente la mezcla del aire. Entonces, pero ¿cómo se hace esa determinación desde el punto de vista termodinámico? Entonces, lo primero que hay que hacer es consultar cuál es la entalpía de formación del óxido de nitrógeno que están en las tablas y las entropías. Entonces, sabemos que, por ejemplo, para determinar la entropía de reacción de esta reacción, necesitamos hacer la sumatoria de las entropías de los productos, que sería esta. Pues, aquí vemos que hay un coeficiente de 2, entonces 2 por delta H de los productos, que esto es un dato tabulado, menos la sumatoria de los productos, ¿cierto? Entonces sería menos 1 por N2 gaseoso más 1 por la entalpía de oxígeno gaseoso. Sin embargo, como les dije ahorita, cuando los productos están en estado natural, ese valor de esa entropía es 0 y por lo tanto esto es 0, esto es 0 y la respuesta pues esta que está aquí, por eso es que la puse así como resumida de una vez. Ahora, para hacer el tema de la entropía, entonces tenemos que hacer la misma ecuación, sumatoria de los productos, de las entropías de los productos, que en este caso solamente es 1, entonces sería 2 por la entropía del óxido de nitrógeno, menos la entropía del nitrógeno y oxígeno, que en el caso de la entropía, esos valores no son 0. O sea, eso solamente se descarta como 0 en el caso de la entalpía, pero no de la entropía. Si hacemos pues esta operacioncita, nos da que la entropía es de 24.7 joules por mol. Ahora bien, ya tenemos la entropía, que sería delta S, tenemos la temperatura, que es 298, y tenemos delta H, o sea, ya solamente es cuestión de reemplazar en la ecuación de la energía libre de Gibbs, y ya con eso tenemos un valor de energía libre de 173.24, que es mayor que 0, y por lo tanto se puede concluir que esa reacción química no es espontánea, ¿cierto? Entonces vemos que es una ecuación pues sencilla de operar. La importancia de la energía libre de Gibbs es que cuando nosotros estamos haciendo, generalmente, digamos, las reacciones que son exotérmicas casi siempre son espontáneas. Sin embargo, eso no siempre se cumple. Y es por eso que es importante siempre verificar el tema de la entropía. Una cuestión que ustedes tienen que revisar es que vean que el valor de la entropía está dada solamente en julios por mol Kelvin, mientras que generalmente los valores de la entalpía están dados en kilojulios. O sea que el valor de la entalpía de este valor de este número de acá casi siempre es mayor que esta parte de la ecuación, pero eso no siempre se cumple. Y es por eso que aquí les quiero traer como este pequeño ejemplo donde se evidencia ese caso. O sea, si ustedes suponen que existe una reacción espontánea que de A se produce B más C, y esta reacción tiene un delta S positivo, analizar cómo debe ser delta H. Entonces, lo primero es que si les dicen que delta G es positivo, delta H menos T delta S. Como la reacción es espontánea, entonces delta G tiene que ser negativo. Y nos dicen que delta S es positivo, tiene un delta S positivo. Entonces, para que eso se cumpla, para poder que esta reacción sea espontánea, tiene que ser que delta H debe ser menor que delta S, ¿cierto? Si este número es menor que esto, entonces este valor será negativo y por lo tanto se cumple la condición de que esto es espontáneo y que esto es positivo. Pero también puede darse el caso que aunque Profe, ¿será que puede ir un poco más despacio? Es que pues es mucho contenido y vas muy rápido.
Bueno, voy a volver como a explicar esta parte. Entonces, estoy diciendo es que la energía libre de Gibbs delta G nos sirve para determinar si una reacción es espontánea o no. Si una reacción es espontánea, eso se cumple cuando delta G es negativo, ¿cierto? Si no es espontánea, eso se cumple cuando delta G es mayor que 0. En este ejercicio, en este enunciado, les están diciendo que deben analizar cuál es el comportamiento de delta H. En la condición de que la reacción es espontánea y que delta S es positivo. O sea, la entropía es positiva. ¿Qué valores tiene que tomar delta de H para que una reacción sea espontánea y delta S sea positivo? Pues simplemente es cuestión de reemplazar en esta ecuación. O sea, si delta G es mayor que 0, menor que 0, entonces delta H debe ser menor que delta H tiene que ser menor que temperatura versus entropía. Si delta H es menor que este dato va a ser negativo, ¿cierto? O sea, si este vale 1 y este vale 2, pues esto va a ser negativo y por lo tanto se cumple que es espontánea y que delta S es positiva. Pero también puede ser que delta H es negativo y aún así la reacción puede ser espontánea si la temperatura es suficientemente alta. Como acá. O sea, debemos concluir que la reacción para una reacción endotérmica de delta H mayor que 0 debe sea espontánea, se requiere que delta S sea positivo y que la temperatura sea lo suficientemente elevada. O sea, simplemente lo que quiero mostrar en esta diapositiva es que cuando una reacción es endotérmica, también puede llegar a ser espontánea. Pero ¿cuál es la condición para que eso se cumpla? Que la temperatura sea lo suficientemente elevada para que haga que delta G si esta temperatura es lo suficientemente elevada, es capaz de hacer que toda esta operación matemática pues sea negativa y por lo tanto delta G sea negativo y sea una reacción espontánea. ¿Está claro esa parte? Ahora vamos a hacer un ejercicio más, pues como práctico, un poco más sencillo, quizás pues más práctico para ver si así lo podemos entender un poco mejor. Entonces lo que nos están pidiendo es calcular el cambio de entalpía por la combustión de etanol. O sea, como les digo, esta es una versión simplificada del caso de tener que trabajar con un residuo sólido. Entonces sabemos que la reacción de combustión del etanol es la que aparece pues ahí en la diapositiva. Y tenemos algunos datos que podemos consultar en los libros. Entonces sabemos que, por ejemplo, el delta H de formación del etanol es igual a menos 278 kilojoules por mol. También podemos consultar en los libros que el delta H de formación del CO2 es igual a menos 393 kilojoules por mol. El delta H de formación del agua es igual a menos 286 kilojoules por mol. ¿Cierto? Y lo que nos están preguntando es calcular la entalpía de la combustión, o sea, nos están preguntando por delta H de la reacción, ¿cierto? De la combustión de etanol. Entonces, lo primero que podemos hacer, y esto es aquí lo que vamos a aplicar, es lo que llamamos pues la ley de Hess,
que seguramente ustedes la estudiaron pues, anteriormente, es que como ya tenemos las entalpías de formación de estos productos químicos, podemos expresar cuál fue la reacción que originó dicho producto, que es lo que yo les incluí en esta diapositiva. Entonces vemos, por ejemplo, el caso de carbón. Entonces CO2, la entalpía de formación es de 393.5 kilojoules por mol y la reacción es carbono más oxígeno es igual a CO2. Listo. Y así existen para una serie de productos químicos, por ejemplo, el etanol, el metanol y demás. Estas son tablas que ustedes pueden consultar y son gratuitas y están en todos los libros de química. Entonces vamos a expresar estas reacciones químicas en este espacio. Entonces tenemos empecemos con el del metanol. Entonces la reacción para producción de etanol, con este dato que nos dieron, es 2 moléculas de carbono reaccionan con media molécula de oxígeno más 3H2 para producir C2H5OH. Y la entalpía de esta reacción es igual a menos 278 kilojoules por mol. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos. La segunda ecuación, que la podemos hacer para el CO2, sería igual a carbono más oxígeno produce CO2 gaseoso, que fue lo que acabamos de ver. Y la entalpía de esa es igual a menos 393 kilojoules per mol. La tercera ecuación sería la del agua, ¿cierto? Que sería hidrógeno más oxígeno produce agua. Y esa entalpía es igual a menos 286 kilojoules por mol. Ok. Entonces nos están pidiendo determinar cuál es el delta H de esa reacción. Lo que nosotros podemos hacer con la ley es que podemos empezar a jugar con estas reacciones químicas de forma que las ordenemos para obtener los mismos productos que necesitamos nosotros en la reacción química que nos interesa a nosotros conocer. Entonces nosotros vemos aquí que, por ejemplo, la combustión de etanol está produciendo CO2 más agua, ¿cierto? Y entre las reacciones químicas que nosotros tenemos la información, que es esta del etanol, la del CO2 y la del agua, vemos que estos dos productos vienen de la reacción 2 y la reacción 3. Entonces, esas dos reacciones las puedo dejar así como están ahí. Sin embargo, vemos que en el caso del etanol, en esta ecuación, en la ecuación 1, esta ecuación es de formación. O sea, esta es la reacción y la entalpía de formación de etanol. Pero lo que nosotros necesitamos es la combustión de ese etanol. Entonces, lo que podemos hacer es que lo invertimos esa ecuación. Y para eso, bueno, lo voy a hacer aquí. Podríamos establecer de nuevo ese sistema de ecuaciones como C2H5OH produce 2C más un medio CO2 más 3H2. Entonces, si ven lo que hice ahí, fue simplemente invertir esta reacción. O sea, tenemos esta reacción y lo que hice fue que la multipliqué por menos 1. O sea, el que era producto se convirtió en un reactivo y los reactivos se convirtieron en productos. ¿Listo? Si hago eso, entonces lo que pasa con el delta H es que cambia de signo porque multipliqué todo por menos 1 y ya se convierte en 278. En cambio, las otras dos dijimos que le íbamos a dejar como estaba. Sin embargo, miren una cuestión aquí. Y es que en el producto de esta reacción, cuando ya está la ecuación balanceada, la ecuación química balanceada, vemos que
el producto tiene 2 moléculas de CO2 y 3 de agua, mientras que la reacción del CO2 me está dando solo una molécula, ¿cierto? Que solamente hay un coeficiente de 1. Entonces lo que tengo que hacer con esta ecuación es que la multiplico por 2 para poder obtener la misma cantidad de moléculas de CO2 en el producto. Entonces cojo esa ecuación y la multiplico por 2. Entonces la ecuación 2 la voy a multiplicar por 2, ¿cierto? Y eso me va a dar que 2 de carbono más 2 oxígenos me produce 2 CO2. ¿Eso qué me da? Me da un delta H, entonces, que lo tengo que multiplicar por 2 de menos 786. O sea, si yo multiplico 393 por 2, me da 786 kilojoules. 786 kilojoules per mol. Y en el caso del agua, pues tengo que hacer lo mismo. Entonces la ecuación 3 la multiplico por 3 para poder obtener las 3 moléculas de agua que están en el producto. Entonces 3H2 más 3 medios de O2 me produce 3H2O y un delta H de formación de menos 858 kilojoules por mol. Listo. Entonces, cuando ya tenga yo balanceada esa ecuación, lo que puedo hacer es empezar a sumar. Entonces, aquí lo que vamos a obtener es que si yo hago la suma de esas ecuaciones, como si fuera pues una matemática pues, normal, voy a obtener 5OH más 3O2 produce 2CO2 más 3H2O, que eso es lo que yo necesito. Porque miren que, por ejemplo, aquí tengo, si revisemos el caso de los oxígenos. Yo tengo aquí en los productos, tengo 2 moléculas de O2, que sumaría con 3 medios de moléculas de O2. ¿Eso cuánto me da? Me da 7 medios, ¿cierto? O sea, que 2 significa 4 medios, más 3 medios, son 7 medios de moléculas de O2, menos un medio que tenía acá, eso me da 6 medios, moléculas de O2, y por lo tanto me da 3 moléculas de oxígeno. Listo. El etanol, pues ese va derecho porque no se cancela con nada pues que esté en los productos por acá. Entonces el etanol baja. El oxígeno me da 3. El carbono, ¿qué pasa con el carbono? Pues aquí tengo 2 de carbono que se cancelan con estos 2 de carbono. Y tengo 3 de hidrógeno que se cancelan con estos 3 de hidrógeno. Entonces ahí ya me queda la ecuación tal cual. Me queda esta ecuación que miren que es la misma de la ecuación de combustión del etanol. Entonces, cuando yo ya tengo balanceadas esas ecuaciones así, ahí ya simplemente hago la operación que es la suma de esto. Entonces, delta H de esta reacción es igual a estas operaciones, 278 menos 786 menos 858, que es igual a menos 1366 kilojoules por mol. Y eso era lo que nos estaban pidiendo. ¿Quedó claro esto? Esto es lo que se llama entonces como ley de Hess, que es que si yo necesito conocer cuál es el calor delta H, la entalpía de reacción de un producto como tal, de un material como tal, yo puedo utilizar otras reacciones químicas que me permitan obtener dichos materiales. Incluso reacciones químicas que no necesariamente estén ocurriendo dentro de mi proceso. Eso es lo importante que tiene esta ecuación o esta ley de Hess. Es que yo puedo utilizar otras reacciones químicas que yo conozco, que están tabuladas, para poder encontrar las entalpías de reacción de cualquier otra reacción química. Esto se puede porque, como les dije ahorita, la entalpía es una función de estado. Listo. Pero eso ya es otro tema pues, que habría que hablar en otro momento.
Entonces, sí quedó claro este ejercicio. Profe, la verdad, por mi parte, no mucho. ¿En qué parte está enredado? Profe, como desde el principio. Bueno, resulta pues, yo les he dicho que la entalpía existen varias formas o varios datos de entalpía. Una que son para los cambios de fase, ¿cierto? Que son cuando cambiamos de sólido a líquido y demás. Hay otras que son, por ejemplo, las entalpías de combustión, que es las que nosotros necesitamos. Y esas entalpías de combustión vienen también en tablas como estas de acá. Entonces, cuando yo tengo un material que yo quisiera calcular el delta H de reacción para ese material, yo lo que puedo hacer es que consulto en dichas tablas cuáles son las reacciones químicas que me pueden dar lugar a esos productos y que se me produzca exactamente esta misma reacción. Si yo tengo eso en mente, yo podría escoger, bueno, yo tengo CO2, entonces vamos a hacer vamos a utilizar la reacción química que produce CO2 más fácil, que es la ecuación número 2 que nosotros tenemos acá. Entonces yo tengo una reacción de carbono más oxígeno, me produce CO2 en ciertas cantidades. Listo. Ahora tengo la otra, que es la del agua. Necesito producir agua, entonces tengo una reacción que es la que me produce agua y la pongo acá también. Y tengo que consultar la del metanol, la del etanol, perdón. Y para ese tengo el delta H de formación, que esa también se pueden consultar en las tablas. Yo no sé si la tengo acá o no. Vamos a ver. Esta es entalpía. No, aquí no está. Ah, bueno, de pronto sí. Etanol. Pero sí, aquí tengo un dato en kilojoules per mol, menos 83.9. Pero bueno, este es otro dato. Entonces yo tengo aquí que la entalpía de formación del metanol es de 278 kilojoules por mol. Listo, entonces cuando yo ya tengo eso establecido, yo puedo empezar a jugar con esas ecuaciones para obtener la misma ecuación química, la misma reacción química que yo estoy interesado en conocer. ¿Cómo logro yo eso con estas tres ecuaciones? Es empezar, bueno, lo primero es que en la ecuación 1, que es esta de acá, esta ecuación pues la tengo que invertir, ¿cierto? Esta es la típica ecuación de formación de etanol, que son datos que se pueden consultar en los libros. Y con esa ecuación de formación de etanol, bueno, yo tengo el valor y la tengo que invertir, porque es que miren que el etanol no es un producto, sino que es un reactivo. Entonces lo tengo que pasar para el otro lado. ¿Y cómo lo hago? Multiplicando por menos 1. Entonces yo esta ecuación la multiplico por menos 1 y hago que lo que era un producto se convierte en un reactivo. Simplemente invierto la reacción. Y si yo hago ese proceso, si yo hago esa operación con la reacción, lo que tengo que hacer es que tengo que multiplicar por menos 1 también el delta H. Listo. Entonces ahí ya digamos que organicé la primera parte de mi reacción de interés. La segunda parte es que tengo que cuadrar los productos. Tengo que cuadrar que tenga CO2 a la salida y H2O. Y eso pues las tengo en estas dos ecuaciones. O sea, con estas ecuaciones yo puedo garantizar los productos. Lo que tengo que hacer ahí es que tengo que ajustar los coeficientes, porque mire que aquí en esta reacción solo se está produciendo una mol de CO2 y aquí una sola mol de agua. ¿Cómo hago yo para ajustar eso? Pues lo multiplico por las cantidades de veces que sean necesarias. Aquí es por 2, entonces aquí multiplico esta ecuación por 2 y esta la multiplico por 3. Y eso fue lo que hicimos acá. Entonces yo cogí la ecuación de CO2, la multipliqué por 2, ¿sí ven acá? Y la del agua la multipliqué por 3. Y a los delta H, pues también los tengo que multiplicar por 2 y por 3. O sea, mire, el delta H del CO2 es 393, menos 393. 393 por 2 es 786.
y el delta H del agua es menos 858. Entonces ya con eso, ya una vez tengo balanceadas estas ecuaciones, verifico que la ecuación resultante de eso sea la que yo necesito, C2H5OH, está bien. Tengo, ¿cuántos CO2 tengo a la salida? Tengo 2 CO2 y tengo 3 H2O. ¿Y cuántos oxígenos tengo a la entrada? Tengo que sumar los productos, aquí tengo 7 medios. Y le tengo que restar lo que salga, que en este caso sería un medio. Entonces 7 medios menos un medio me da 6 medios, por lo tanto 3. 6 dividido 2 da 3. Y ya que verifiqué que la ecuación está bien, pues hago simplemente ¿qué? Pues la suma de los delta H, igual que como hice con los elementos químicos, y ya con eso obtengo el delta H de la reacción que me da 1366. Y vean que ese dato pues es lógico, porque miren que si lo verifican, por ejemplo, contra una tabla como esta, vemos que tenemos el mismo valor, ¿cierto? Bueno, esa es otra de las cosas que ustedes seguramente estudiaron cuando hicieron los ejercicios ¿de qué? Cuando estudiaron pues físico-química. Sino que de pronto porque como estoy mostrándoselos así de repente, pues se pueden confundir, pero en realidad no es un tema como tan complejo. Ya son las 10. Uy. Que yo tenía pensado hacer varios ejercicios, pero la cosa es que como estamos avanzando un poco más lento de lo que yo planeaba, no creo que nos dé tiempo para hacerlos todos. Bueno, vamos a intentar hacer este también, que este es más cortico. O no, vamos a ver, espérate, yo miro, a ver, estoy mirando los que tengo preparados, cuál es más... Bueno, un segundo, por favor. Bueno, vamos a hacer este. Entonces el ejercicio es que la entalpía de combustión para el metano es de 890 kilojoules por mol. Entonces las preguntas es, si yo quemo metano, entonces ¿cuánta energía será liberada al quemar 120 gramos de metano? Si ese material está quemado en el aire. ¿Listo? Entonces miremos que aquí ya estamos quemando, por ejemplo, un material que es producto de la combustión de los procesos anaerobios en un relleno sanitario. Entonces, ¿cuánta energía puede ser liberada como calor si se queman solo 120 gramos de metano? Y la segunda pregunta es, ¿cuántos gramos de CO2 se producen si 80.000 kilojoules de energía se liberan de la reacción? O sea, es como la misma pregunta, pero en sentido contrario. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Bueno, primero que nada, o lo primero que debemos hacer es que estamos hablando de una entalpía de combustión para metano, ¿cierto? ¿Y cuál es la ecuación de combustión para metano? Entonces habría que establecerlo. Lo primero es escribir la reacción de combustión. Ustedes saben pues que cualquier reacción de combustión simplemente es poner el material que estamos interesados y ponerlo a reaccionar con oxígeno. Y que el producto de dicha reacción siempre va a ser CO2 más agua. CO2 más agua. Listo, entonces nos están diciendo que vamos a hacer una combustión de 120 gramos. Entonces lo primero que debemos hacer es pasar esos 120 gramos a moles. Listo. 120 gramos de metano. La masa molar del metano es 16.
Entonces, 16 gramos de metano equivalen a 1 mol. Y esto es equivalente a 7.5 moles de metano. O sea, 120 gramos son equivalentes a 7.5 moles de metano. Ahora necesitamos calcular el calor, ¿cierto? ¿Cuánta energía será liberada como calor si estos 120 gramos se queman? Y la ventaja es que ya tenemos el delta H, ¿cierto? O sea, ya nos están diciendo que esa reacción química genera 890 kilojoules por cada mol. Entonces ahí pues es más fácil. Entonces el calor es igual a esas 7.5 moles por el delta H de combustión, que es 890 kilojoules por mol. ¿A qué es igual esto? Si hacen en la calculadora, esto es menos. Es igual, perdón, no. Es igual a 6.675. 75 kilojoules. Entonces esta es la respuesta A. O sea, no, lo que estamos haciendo es usar el delta H de combustión de esa reacción para calcular cuánta energía se puede obtener de allí. Algo similar es lo que vamos a hacer la próxima clase, pero con unas caracterizaciones de residuos sólidos municipales. Y ahora la pregunta B es ¿cuántos gramos de CO2 se producen si 80.000 kilojoules de energía se liberan de la reacción? Entonces, ¿cómo harían ustedes esa parte? O sea, aquí tenemos que esto de cuánto material se usó para quemar esto, para obtener esta cantidad de energía. Usaron 120 gramos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos que son iguales a 7.5 moles? O sea, que sabemos que por cada 7.5 moles de metano se están produciendo 6.675 kilojoules de energía. Si nosotros necesitamos saber cuánta materia de metano se quema para producir 80.000 kilojoules, de lo que podemos hacer es una regla de 3 y calculamos que la cantidad de metano es igual a 7.5 mol por 80.000 dividido 6.675 kilojoules. ¿Y eso a qué es igual? Eso da aproximadamente 90 moles. 90 mol de metano. Pero lo que están preguntando es cuántos gramos. Entonces simplemente es volver a convertir esas unidades. Entonces 90 moles de metano por... bueno, estos moles de metano, pero nos están preguntando gramos de CO2. Entonces, ¿cómo hacemos esa conversión? Pues cogemos las moles de metano y utilizando la reacción química balanceada, lo convertimos a CO2. Entonces, por cada mol de CH4 que reacciona, ¿cierto? Se está produciendo una mol de CO2. Y una mol de CO2, ¿cuánto pesa? 44 gramos. Esta es la masa molar del CO2. O sea que de la producción de 80.000 kilojoules de energía, se consumen o se emiten 3.955 gramos de CO2. Listo. Este estuvo más fácil, ¿no? ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? Bueno, si no hay dudas, entonces, miren, yo había preparado también
presentarles este ejercicio, pero este sí es un poquito más complicado. Entonces, yo creo que de pronto este ejercicio, más bien lo que voy a hacer es que lo voy a desarrollar y se los voy a enviar para que ustedes como que lo tengan ahí claro, escrito, y con eso pues lo puedan analizar. Veo que de pronto hay como una dificultad para discutir este tema, ¿cierto? Porque pues me imagino que ustedes vieron esto cuando estaban por ahí en el tercer o cuarto semestre, no sé. Y pues es normal que estas cuestiones se vayan olvidando. Lo que les quiero como decir para tranquilizar también es que estos temas pues en realidad son sencillos, o sea, solamente son 4 o 5 ecuaciones. Y les puedo enviar unos materiales de apoyo para que practiquen y vean que no es como tan complejo. La parte más aplicada al tema de residuos es la que vamos a ver en la próxima clase, donde vamos a discutir algunas de las tecnologías, como por ejemplo de gasificación, incineración y digestión anaerobia, y como algunos de estos cálculos son utilizados para, por ejemplo, estimar cuál es la cantidad de material de energía que podríamos recuperar de digestión anaerobia, o cuánta es la cantidad de energía que podemos recuperar por la incineración de residuos sólidos. Las dificultades que hay al momento de implementar estos sistemas, como les dije, es que en residuos sólidos no existe una fórmula así definida de cómo es exactamente la composición química o la fórmula reducida de un residuo, ¿cierto? Nosotros no sabemos aquí cuánto vale estas constantes, o al menos no lo sabemos de forma teórica porque es imposible, ¿cierto? Es decir, en un residuo sólido municipal pueden haber una cantidad de plásticos, de papel, de madera, y todas esas proporciones de esos materiales pues harán que estos valores estén cambiando constantemente. Sin embargo, se han desarrollado unas estrategias para estimar más o menos cuáles serían dichos valores con base en caracterizaciones de residuos. Entonces, si uno sabe cómo es la composición del residuo, de cuánto es de papel, cuánto es de plástico, cuánto es de madera, cuál es la humedad de esos residuos, entonces se puede estimar cuál sería más o menos esa composición química, y con base en eso se calculan unas variables que se conocen como HHB o LHB, que eso lo vamos a ver pues la próxima clase. Como les digo, este video les va a quedar ahí disponible. Yo les voy a complementar con algunos ejercicios que pues voy a desarrollar y se los voy a enviar para intentar que sea como lo más claro posible.